Habían pasado más de 20 años desde la primera vez que él le dijo te amo en una plaza cualquiera, con las manos temblorosas y la voz entrecortada. Tenían apenas 17, y en ese momento todo parecía posible. Él le prometió un para siempre que no dudó en creer. A escondidas de sus padres, bajo el cielo de un barrio cualquiera, se juraron una eternidad que parecía escrita solo para ellos. Se besaban como si el mundo terminara al cerrar los ojos, se decían te doy mi vida como si entendieran realmente el peso de esas palabras, y ella, que venía de una familia de silencios y ausencias, sintió que por fin alguien la elegía, la veía, la ponía en el centro. Con los años, vinieron los anillos, las fotos con sonrisas de cartón, los brindis vacíos y los invitados que hablaban del amor eterno como si fuera un trámite. Se casaron porque sí, porque era lo que venía después del noviazgo largo, porque parecía natural. Nadie cuestionó nada, ella menos. Se aferró al ahora somos uno como si fuera una salvación, y durante años vivió con la ilusión de que eso era amor, hacer todo por el otro, callar dudas, ceder siempre, esperar agradecimientos que nunca llegaban. En esa casa que decoró con tanto cuidado, cada rincón llevaba su huella invisible. Desde las cortinas que cosió a mano hasta los repasadores que él jamás notó, todo era un mapa de su entrega silenciosa. Ella se levantaba antes que él, preparaba el café justo como le gustaba, planchaba sus camisas mientras él revisaba el celular sin levantar la vista. Renunció a ese taller de cerámica que tanto le ilusionaba porque el horario no ayuda con las cenas, dejó el inglés porque ahora no da el presupuesto. Y así fue soltando pedazos de sí misma, como si fueran lujos innecesarios, pero nunca lo dijo en voz alta. Aguantó, tragó, siguió, hasta que empezó a notar que él ya no la miraba como antes. No era una pelea, no era un grito, era algo peor, una indiferencia espesa, como si ella se hubiera vuelto parte del mobiliario. Los gracias se volvieron raros, los abrazos cortos, las conversaciones mecánicas. Y en el silencio de una cena donde él no levantó la vista ni una vez, ella se preguntó por primera vez en años, ¿cuándo fue que dejé de importar? Pero no dijo nada. Se levantó, lavó los platos, y se fue a dormir con un nudo en la garganta que ya se había vuelto rutina. Empezó con pequeños detalles que, en otro tiempo, ella habría ignorado. Una llamada que él atendía en el balcón, hablando bajo y caminando en círculos, un perfume nuevo en su camisa que no era el suyo. La forma en que se guardaba el celular en el bolsillo apenas ella entraba a la habitación. Nada concreto, nada que pudiera señalar y decir esto es, pero era suficiente para que las noches se le hicieran largas y el corazón le palpitara raro cuando escuchaba el sonido de mensajes entrando a deshoras. Una vez, lo encontró mirando una foto en su celular y, al notar su presencia, él bloqueó la pantalla de inmediato, fingiendo que no pasaba nada. Ella solo sonrió, fingiendo también, porque todavía no estaba lista para saber, porque una parte de ella quería creer que era su imaginación, que estaba cansada, que eran cosas de la rutina, pero por dentro ya lo sabía, lo sentía, y esa certeza muda la iba carcomiendo despacito, todos los días, en el mismo lugar donde antes le nacía la esperanza. La primera vez que pensó en irse, no fue por rabia ni celos, fue por tristeza. Una noche escuchó su risa desde el baño, mientras él hablaba por teléfono en la cocina. Una risa limpia, viva, una risa que ella no escuchaba desde hacía meses. Se quedó ahí, con la toalla húmeda entre las manos, sintiéndose invisible. No gritó, no preguntó, solo se encerró en el cuarto y lloró en silencio, tapándose la boca con la almohada para que él no la oyera. No quería que pensara que era una exagerada. Al día siguiente, se maquilló como si nada, sirvió el desayuno y sonrió, pero esa sonrisa era otra, era la de una mujer que ya no espera nada, que empieza a mirar los gestos, los horarios, los silencios, buscando respuestas en lo que nadie dice. Y así fue como descubrió un mensaje reenviado por error,
Una madrugada cualquiera. Un no puedo esperar a verte otra vez que no estaba dirigido a ella. Lo leyó 3 veces antes de entenderlo del todo. Se quedó quieta, con los dedos temblando sobre la pantalla y una lágrima cayendo justo encima del anillo de bodas que ya ni recordaba que llevaba puesto. No hizo escándalo. No lo enfrentó esa misma noche ni rompió nada. Simplemente lo miró al día siguiente como si ya no lo reconociera. Él notó el cambio. Claro que lo notó, pero no dijo nada tampoco. La tensión se volvió una tercera presencia en la casa, rondando en cada habitación, haciéndose notar con silencios largos y miradas que evitaban encontrarse, hasta que una tarde, mientras ella preparaba la cena, él dejó el celular sobre la mesa y se fue al baño. Fue instintivo. Ella lo tomó, lo desbloqueó con la clave que aún sabía de memoria, y fue directo al chat con ese nombre que ya había visto antes. No necesitó leer mucho. Fotos, frases cariñosas, planes futuros. Pronto no tendré que esconderme, decía uno. Ella volvió a dejar el celular donde estaba, apagó la hornalla, y se sentó en la silla de siempre. No lloró, solo miró sus manos durante un largo rato, como si no fueran suyas. Luego se levantó, fue al dormitorio, y comenzó a guardar su ropa en una maleta que ni sabía que seguía teniendo. Dejó una nota breve en la mesa: no te preocupes por mí. Me alejé, para que sientas lo que yo sentí todo este tiempo. Esa misma noche, apagó su teléfono y se fue. No tenía un destino claro. Solo sabía que no podía seguir ahí. Él llegó tarde. Encontró la casa en silencio, la comida sin servir y la nota. La llamó de inmediato. 1 vez, 2, 5, 10. Pero ella no respondió. Le dejó mensajes, algunos calmados, otros desesperados, otros llenos de excusas. Ninguno tuvo respuesta. Ella estaba en casa de una amiga, la única que sabía toda la verdad, la única que le había dicho hace años: tené cuidado, ese hombre no te ve como vos lo ves a él. Pero ella no había querido escuchar. Ahora, en ese sofá prestado, sin maquillaje, con el pelo atado de cualquier manera, se sentía rara, no libre todavía, pero sí liviana. Como si al fin hubiera soltado un peso que la había aplastado durante años. Y mientras él empezaba a agitarse, a buscarla, a enviarle flores que no llegaban a ningún lado, ella apagaba el celular de nuevo y empezaba a borrar fotos, conversaciones, recuerdos digitales que ya no tenían sentido. El barrio entero se enteró antes de que él pudiera controlar la historia. Ella lo dejó sin decir palabra, decían algunos. Dicen que le fue infiel, murmuraban otros. Él caminaba por las calles con la cabeza gacha, saludando con una sonrisa tensa a los que antes lo admiraban. Nadie lo enfrentaba directamente, pero las miradas eran otras. No porque la gente supiera exactamente qué pasó, sino porque cuando una mujer buena se va sin escándalos, el silencio habla por ella, y ese silencio lo estaba volviendo loco. Mandaba mensajes todos los días, algunos cariñosos, otros llenos de reproches velados. Hablemos como adultos, no era tan grave. Vos también te alejaste hace tiempo. Pero ella no respondía, ya no. Pasaba horas revisando las pocas fotos que no había tenido fuerza para borrar, y en cada una de ellas notaba cosas que antes ignoraba: su mirada triste, su sonrisa tensa, la distancia en los abrazos. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cuándo dejó de ser ella para volverse un reflejo de lo que él necesitaba? Lloró en silencio, otra vez. Pero esta vez no por él, sino por todo lo que se había dejado quitar. Un día cualquiera, se miró al espejo y no se reconoció. Se había acostumbrado tanto a vestirse para agradar, a maquillarse para disimular el cansancio, a sonreír para no incomodar, que ya no sabía quién era sin todo eso. Y entonces lo hizo. Se fue al salón de belleza y pidió algo drástico. «Cortámelo todo», dijo, sin explicar más. La peluquera la miró, dudó, pero al ver sus ojos, supo que no era por moda, era por necesidad. Cuando el cabello empezó a caer sobre la capa,
sintió algo raro en el pecho, como si cada mechón que caía se llevara un pedazo de su historia. Al salir, se sintió desnuda, pero también distinta, como si pudiera empezar de nuevo. Empezó a caminar más, a tomar café sola en esa esquina donde siempre pasaban juntos pero él nunca la miraba. Se anotó en clases de pintura, no porque quisiera ser artista, sino porque necesitaba ensuciarse las manos con algo que no fuera culpa. Se sentaba frente al lienzo y dejaba salir lo que por años había escondido: rabia, tristeza, deseo de volver a encontrarse, y poco a poco, esa mujer rota empezó a respirar distinto, más hondo, más libre. En su mesa del comedor improvisado, con una carpeta llena de papeles, empezó a trazar su nuevo mapa. Guardó todas las pruebas que tenía, capturas de pantalla, audios, recibos, no por venganza, sino por respeto a sí misma. Ya no era la mujer que ignoraba por miedo a perder. Ahora era la que se preparaba para no volver a caer. Llamó a una abogada recomendada por su amiga y pidió cita, sin rodeos emocionales. Quiero el divorcio, sin escándalos, sin gritos, pero con dignidad. La abogada le devolvió una mirada firme, de esas que entienden más de lo que preguntan. Al salir, se sentó en una plaza y respiró profundo. Por primera vez en años, sentía que tenía el control en las manos. Esa noche, habló largo con su amiga, la que había sido testigo de sus silencios más pesados. No necesitaban decir mucho. Ella solo le dijo: pensé que nunca ibas a salir de ahí, y ahora mírate. Y entre lágrimas y risas, brindaron con 2 copas baratas y una pizza tibia, como si ese pequeño gesto marcara el inicio de algo más grande. Mientras él publicaba fotos forzadas en redes, con una mujer más joven, con sonrisas que no le llegaban a los ojos, ella se preparaba para algo muy distinto. No iba a competir, no iba a demostrar nada, iba a vivir. Fue invitada a un evento cultural de la ciudad, de esos donde todos se conocen y se observan. Dudó en ir, pero al final eligió un vestido sencillo, se maquilló con calma y caminó hasta el lugar sin prisa. Cuando entró, algunas cabezas se giraron, no por escándalo, sino por sorpresa. Estaba distinta, seria, pero tranquila, presente, pero lejos. La llamaron al escenario para dar unas palabras por su colaboración en un proyecto artístico comunitario. Se paró frente al micrófono, respiró hondo, y habló con voz firme. A veces la vida nos obliga a soltar lo que duele, para poder volver a respirar. No dijo nombres, no tiró indirectas, pero cada palabra fue un golpe seco para quien sabía lo que había hecho. Al final, levantó su copa y brindó, no por lo que perdió, sino por lo que por fin estaba construyendo, para ella, por ella. El destino, que a veces se complace en revolver heridas recién cerradas, quiso que se cruzaran cara a cara en la boda de una amiga en común. Ella había dudado mucho antes de asistir, pero decidió ir porque ya no era una sombra de su pasado. Él llegó con su nueva pareja del brazo, intentando mostrarse cómodo, seguro, pero los ojos lo delataban. No tardaron en verla. Estaba del otro lado del salón, hablando con gente, riendo de verdad. No fingía, no buscaba miradas, solo estaba. Y eso dolía más que cualquier reproche. En un momento, él se acercó, quiso detenerla tocándole el brazo, como antes, como si todavía tuviera permiso, pero ella se giró con calma, lo miró fijo por unos segundos, y sin decir una palabra, dio un paso al costado, se soltó de su agarre y siguió caminando. No hubo gritos, ni insultos, solo un gesto seco, elegante y definitivo, como un portazo sin ruido. La nueva pareja de él se quedó parada, incómoda, sin saber qué hacer. Y él sintió por primera vez lo que es ser ignorado por quien más te sostuvo. Después del encuentro, no hubo necesidad de más palabras. Él la llamó de nuevo esa noche, dejó un mensaje largo, desordenado, donde mezclaba excusas con arrepentimientos. No supe valorarte, me equivoqué, esto no era lo que quería. Ella lo escuchó completo,
sentada en la orilla de la cama, en pijama, con los pies descalzos tocando el suelo frío. Cuando terminó, no sintió rabia, ni tristeza. Solo una certeza profunda: ya no le dolía, ya no era su problema, y eso la hizo sonreír. Abrió la ventana, respiró el aire fresco y dejó que ese mensaje se quedara donde pertenecía, en el pasado. Ya no quería que él la supliera, quería que la sintiera, que entendiera, aunque tarde, lo que había perdido, pero sin esperar nada a cambio, porque lo único que ella necesitaba ahora era seguir caminando, hacia su vida, hacia su paz, hacia sí misma. Una semana después, volvió a la playa donde solían veranear. Esta vez fue sola, sin reservas, sin nadie que la esperara. Caminó descalza por la orilla, con los pantalones arremangados y el cabello al viento. No había música, ni fotos, ni testigos, solo el mar y ella. Se sentó cerca del agua, dejando que las olas le mojaran los pies, y cerró los ojos. Ahí, en ese silencio salado, entendió algo que nunca antes se había permitido sentir. Ya no tenía que demostrar nada a nadie. No necesitaba que él se arrepintiera, ni que los demás le dieran la razón. Su vida no iba a definirse por una traición, estaba reconstruyéndose, pedazo a pedazo, y cada paso la alejaba de la mujer que fue para convertirse en la que siempre mereció ser. No perfecta, no fuerte todo el tiempo, pero sí libre. Y en ese momento, con el viento rozándole el rostro, se sintió completa, no por lo que tenía, sino por lo que había soltado. Esa noche, al volver a casa, fue directa al cajón del ropero. Lo abrió sin apuro, con esa calma rara que llega cuando una decisión está tomada desde adentro. Sacó una pequeña caja de madera, la misma donde alguna vez guardó recuerdos felices. Adentro, entre cartas viejas y boletos de cine amarillentos, estaba el anillo, frío, pesado, ajeno. Lo sostuvo en la palma de la mano unos segundos, como quien despide algo que ya no forma parte de su historia. No lloró, solo lo dejó en el fondo del cajón, cerró la tapa y lo empujó de nuevo hasta el fondo. Después, apagó la luz y caminó hacia el dormitorio con pasos firmes. No revisó el celular, no esperó mensajes. Ya no tenía nada que comprobar, ni a él, ni a nadie. Se acostó sola, pero en paz, y por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormida sin sentir un hueco en el pecho, porque ahora sabía quién era, porque ahora, al fin, podía respirar. Pasaron los días y con ellos llegó una rutina distinta, una donde el despertador ya no sonaba por obligación, sino por elección. Se levantaba temprano, no para preparar cafés ajenos, sino para caminar por el parque con auriculares puestos, escuchando la música que él siempre decía que le molestaba. Empezó a usar ropa que antes guardaba para una ocasión especial, y se la ponía un martes cualquiera, solo porque sí. Descubrió una cafetería nueva a la vuelta de su departamento, donde el mozo ya la saludaba por su nombre y le reservaba la mesa junto a la ventana. Ahí se sentaba con su cuaderno, anotando ideas, pensamientos, incluso frases sueltas que algún día serían algo más. A veces escribía cosas como merezco paz o soy suficiente, aunque todavía le costara creérselo del todo, pero las palabras, poco a poco, se le iban quedando en la piel. En esas horas simples, sin presión, sin deberes, fue entendiendo que reconstruirse no es una gran hazaña heroica, sino una suma de gestos cotidianos. Y que esos gestos, por pequeños que fueran, eran su verdadera victoria. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles antiguos, encontró una carta que nunca llegó a enviar. Era una hoja doblada en 4, con su letra apurada, escrita en un momento de rabia contenida. La leyó despacio, dejando que cada palabra le recordara el dolor que había sentido. Te di todo lo que tenía, te amé sin medida, y aún así, no fui suficiente para vos. Se quedó quieta, mirando esa frase. Antes le habría roto el corazón, ahora solo le provocaba una tristeza suave, como el eco de algo que ya no duele tanto.
Pensó en romper la carta, pero no lo hizo. La guardó de nuevo, como un recuerdo, no como una herida, porque también eso formaba parte de su historia, porque negarlo sería negar todo lo que había crecido desde entonces, y porque, en el fondo, sabía que el verdadero cierre no venía de lo que se destruye, sino de lo que una elige conservar sin que le haga daño. Un sábado por la tarde, la llamaron para participar en una exposición colectiva de mujeres artistas. No era gran cosa, una muestra en un centro cultural modesto, pero para ella significaba todo. Ahí estaban sus cuadros, esos que empezó pintando como terapia y que ahora colgaban en una pared con su nombre al lado. No eran perfectos, ni profesionales, pero eran suyos. Cada trazo llevaba un pedazo de lo que había callado durante años. En la inauguración, la gente pasaba, miraba, comentaba en voz baja. Algunos se quedaban más tiempo frente a una obra donde una mujer aparecía sentada en el borde de una cama, con la cabeza baja y el corazón en las manos. Una señora mayor se le acercó, la tocó suavemente en el brazo y le dijo: «Ese cuadro es mi historia también». Ella sonrió con los ojos llenos de algo parecido a orgullo. Por primera vez, lo que la había roto servía para conectar con otras. No necesitaba gritar para ser escuchada. Su arte hablaba por ella, y eso la llenaba de una fuerza que no sabía que tenía. Esa noche, después del evento, se miró en el espejo de su baño y se dio cuenta de algo simple pero profundo. Ya no tenía miedo, ni de estar sola, ni de equivocarse, ni de que la juzgaran. Durante años, su mayor terror había sido quedarse sin él, y ahora que él ya no estaba, seguía de pie, más liviana, más clara. Había aprendido a quererse sin aprobación ajena, a decidir sin pedir permiso, a sanar sin aplausos. Se cepilló el cabello con calma, se puso una crema con olor a lavanda y se acostó sin prisa. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había atravesado, no como una víctima, sino como una mujer que eligió no seguir arrastrando cadenas. Y en ese instante de quietud, antes de dormirse, murmuró en voz baja una frase que le salió del alma: «No necesitaba que me quisieras, necesitaba quererme yo». Una mañana cualquiera, al abrir su correo electrónico, vio un mensaje de él. No era como los anteriores. Este tenía un tono distinto, más largo, más pesado. Decía que la extrañaba, que había cometido un error que lo perseguía todos los días, que no sabía cómo fue capaz de cambiar algo tan real por una ilusión. «Te soñé anoche», escribió, «y al despertar, tu ausencia me dolió como nunca». Ella se quedó leyendo el mensaje sin moverse, sin reaccionar de inmediato. No sintió mariposas, ni angustia, ni ganas de contestar, solo una especie de compasión lejana, porque entendía, ahora sí, que él no escribía por amor, sino por remordimiento, que no era ella lo que extrañaba, sino la seguridad, la comodidad, la mujer que lo esperaba siempre con la cena caliente y el corazón abierto. Y esa mujer ya no existía. Cerró el correo sin responder, no lo eliminó. Lo dejó ahí, como quien guarda un objeto olvidado en un cajón por si algún día lo quiere mirar con distancia, porque ahora sabía que no todo lo que duele merece una segunda oportunidad. Poco tiempo después, la invitaron a dar una charla en un taller de mujeres que, como ella, estaban saliendo de relaciones dolorosas. Al principio dudó. ¿Qué iba a decirles? ¿Quién era ella para dar consejos? Pero algo en su interior la empujó a aceptar, y cuando llegó el día, se paró frente a ese grupo y habló. Sin apuntes, sin discursos preparados, les contó su historia. No maquilló el dolor, no disfrazó las caídas, pero tampoco se quedó en el sufrimiento. Les habló de cómo el amor puede cegarte, de cómo una se olvida de sí misma cuando entrega todo sin recibir nada, y les habló también del día en que se cortó el pelo, del primer cuadro que pintó, de la vez que durmió sin miedo. Al terminar, una mujer joven se le acercó llorando. «Gracias, ahora entiendo que no estoy loca. Solo estoy saliendo de donde no me valoraban». Y ella la abrazó,
sintiendo que esa era su nueva misión, convertir su dolor en fuerza compartida, porque si su historia servía para que otra mujer se levantara, entonces todo había valido la pena. No pasó mucho tiempo hasta que la vio en una entrevista local. Era un canal pequeño, pero el programa tenía buena audiencia en la zona. La invitaron por su trabajo con mujeres en procesos de divorcio, y aceptó con la misma serenidad con la que ahora tomaba sus decisiones. Se sentó frente a la cámara con el cabello suelto, una blusa simple, sin maquillaje exagerado. Su presencia era distinta, transmitía algo que no se podía fingir, paz. Le preguntaron por su pasado, por el proyecto que lideraba, por cómo había comenzado todo. Y con esa voz pausada que había cultivado con el tiempo, dijo: a veces nos acostumbramos tanto a mendigar migajas de afecto, que olvidamos cómo se siente una mesa servida con respeto. Yo tuve que perderme entera para poder encontrarme. En otro momento, esa exposición la habría puesto nerviosa, pero ahora ya no temía que la vieran, porque ya no tenía vergüenza de su historia, porque ya no era un secreto doloroso, era una historia de vida, y era suya. Esa misma noche, él vio la entrevista, se quedó paralizado frente a la pantalla, con la boca entreabierta y el control remoto en la mano. La mujer que hablaba ahí no era la que él había dejado llorando detrás de una puerta, no era la que planchaba sus camisas ni la que le pedía que no llegara tan tarde, era otra, una versión que él no conocía, y en su pecho, algo se quebró, no por arrepentimiento real, sino por ego, porque ella había florecido sin él. Porque mientras él seguía enredado en una relación que no le llenaba, ella se había reconstruido desde los cimientos. Intentó llamarla otra vez, marcó el número, dejó que sonara varias veces, pero no hubo respuesta, ni siquiera un buzón de voz, solo el silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier reclamo, porque ya no era castigo, era indiferencia, era cierre, era un ya no estás en mi historia sin necesidad de decirlo en voz alta, y eso sí dolía. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del balcón, recibió una notificación en redes sociales, una etiqueta en una foto vieja, subida por alguien del pasado. Era una imagen de un asado familiar donde todos sonreían. Él la tenía del brazo y parecía feliz. Durante un segundo, sintió el viejo tirón en el pecho, ese que a veces aparece sin aviso cuando uno recuerda lo que fue, pero esta vez no hubo nudo en la garganta, solo una mirada prolongada a su propia expresión en la foto. Sonreía, sí, pero sus ojos estaban tristes, ya entonces lo estaban. Guardó silencio, cerró la ad y volvió a regar sus plantas. El agua corriendo entre las macetas, el sol tibio en su cara, el sonido de la ciudad respirando, todo eso le pareció más real que esa imagen congelada, porque ya no era esa mujer, y mirar atrás solo servía para confirmarlo. Esa misma semana, una amiga le pidió ayuda para acompañarla a una consulta médica. Al llegar, se cruzaron con una conocida que no veía hacía años. La otra mujer la miró de arriba a abajo y le soltó un comentario condescendiente: «Te ves distinta». No fue un elogio, fue un intento de medirla, de etiquetarla. Ella no reaccionó de inmediato, solo sonrió levemente y respondió con calma: «Sí, ahora me veo». Esa frase, tan simple, dejó a la otra en silencio, y mientras caminaban por el pasillo del consultorio, su amiga le tomó la mano y le susurró: «Nunca te había visto así de entera». Ella no contestó, solo apretó su mano con fuerza, porque no hacía falta decir más. Lo que alguna vez fue ruina, ahora era cimiento. Lo que antes fue dolor, ahora era claridad. No necesitaba validación, ni venganzas, ni disculpas que nunca llegarían como deberían. Solo necesitaba seguir andando, con paso firme, con la mirada al frente, y con la certeza de que ya no era invisible. Días después, mientras organizaba documentos en una carpeta vieja, encontró la libreta de matrimonio, la sostuvo entre las manos con un gesto lento, casi reverente. No por nostalgia,
sino por respeto al proceso que había atravesado. La hoja donde figuraban sus nombres, sus firmas, esa tinta que alguna vez creyó eterna, ahora se le antojaba lejana, casi ajena. La apoyó sobre la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había servido cenas en silencio, y la miró durante minutos. No tenía rabia, no tenía lágrimas, solo una especie de gratitud serena por haberse ido a tiempo. Abrió un cajón, sacó un sobremanila, metió la libreta adentro y lo selló. Escribió en el frente, con marcador negro, cerrado. Lo puso junto a otros documentos, en una caja que pensaba guardar en el altillo. Era su forma de archivar no solo un papel, sino una etapa, no con rencor, sino con conciencia, porque cerrar no es borrar, es reconocer que ya no tiene sentido seguir abriendo lo que ya está dicho. Más tarde, se sentó en su sillón preferido, con una taza de té entre las manos, y repasó mentalmente cada uno de los momentos que la habían traído hasta ahí. No para martirizarse, sino para darse crédito, porque reconstruirse había sido una tarea solitaria, lenta y muchas veces ingrata. Nadie ve el esfuerzo detrás del silencio, nadie aplaude el día que una mujer decide no llorar más por quien no la valoró, pero cada decisión tomada en soledad, cada noche de insomnio superada sin mensajes que calmen, cada mañana en que eligió vestirse bonita para sí misma, todo eso contaba, todo eso era ella, no la que se fue, no la que fue traicionada, sino la que eligió quedarse con ella misma cuando todos los demás fallaron, y en ese momento, sentada con los pies cruzados, el pelo recogido sin esfuerzo y una sonrisa tranquila, entendió algo que no le habían enseñado nunca, que la mayor forma de amor propio es no volver a donde te rompieron. Una vecina nueva se mudó al edificio, jovencita, entusiasta, de esas que saludan con voz alta y quieren saber todo. Un día coincidieron en el ascensor y, después de los saludos, la chica le preguntó si vivía sola. Ella asintió con una sonrisa serena. ¿Siempre fue así?, preguntó la joven, curiosa y sin malicia. Por un instante, pensó en mentir, en decir simplemente que sí, pero luego dijo, no, antes vivía con alguien que no sabía lo que tenía hasta que me perdió. La otra la miró sorprendida, como si no esperara una respuesta tan directa. No hubo incomodidad, solo respeto. Y en ese cruce de generaciones, ella sintió que algo se había sellado, que ya no era una mujer que evitaba hablar del pasado, era alguien que lo contaba con la frente en alto, no porque doliera menos, sino porque ya no tenía poder sobre ella. Bajaron del ascensor juntas, y la vecina la despidió con un qué valiente SOS. No era la primera vez que lo escuchaba, pero esta vez, sí se lo creyó. Un sábado a la tarde, mientras limpiaba, encontró un vestido que hacía años no usaba, rojo, ajustado, con un escote que alguna vez la hizo sentirse hermosa. Se lo probó sin pensarlo mucho, se miró al espejo y sonrió. No era la misma mujer que lo usó la última vez. Tenía más arrugas, sí, pero también más presencia, más fuerza, más historia. Decidió no guardarlo, lo colgó en la parte delantera del placard, como un recordatorio de lo que sigue siendo, porque no había envejecido, había evolucionado. Esa noche salió a cenar con una amiga, con ese mismo vestido, sin buscar aprobación ni miradas ajenas, solo porque quería, porque podía. En el restaurante, algunas personas la miraban, tal vez sorprendidas, pero ella ya no era la mujer que se encogía bajo las opiniones, era la que caminaba recta, la que reía con fuerza, la que elegía, y esa seguridad, esa luz que venía de adentro, era algo que ni la traición más cruel había podido apagar. Poco a poco, su círculo se fue depurando. Algunas amistades se habían esfumado cuando dejó de ser la esposa de, otras simplemente no supieron cómo acompañarla en su duelo silencioso, pero las que quedaron, esas pocas, se volvieron familia elegida. Con ellas podía hablar sin medir palabras, reír sin necesidad de explicar el contexto, llorar sin sentir vergüenza. Una de esas noches de charla y vino,
mientras contaban anécdotas y hacían planes para el verano, alguien propuso un viaje, no largo, no caro, solo unos días lejos de todo. Y ella, que antes habría dicho que no por miedo, por deber, por culpa, dijo que sí sin pensarlo 2 veces, porque ahora sabía que el tiempo que una se regala no es egoísmo, es supervivencia. Empacó ropa ligera, protector solar y su libreta de anotaciones, y al llegar a esa cabaña sencilla, con olor a madera y sábanas limpias, supo que estaba donde tenía que estar, no con alguien, sino consigo misma, con sus amigas, con la vida que estaba eligiendo a cada paso. Durante ese viaje, una noche sentadas frente al fuego, comenzaron a hablar de amores pasados. Cada una compartió su historia como si fuera una herida antigua que ya no dolía al tocar. Cuando fue su turno, ella no esquivó el tema, habló de él. Sí, pero como se habla de un personaje de una película que ya terminó, pensé que me iba a morir sin él, y ahora ni siquiera lo extraño, dijo. Las otras la miraron en silencio, con ese respeto que se reserva para quien ha sobrevivido a un naufragio, porque sabían, sin necesidad de detalles, lo que costaba llegar ahí. No fue una charla triste, fue liberadora, y cuando apagaron el fuego y se fueron a dormir, ella se quedó unos minutos más mirando las brasas encendidas, como si en ese calor quedara el último vestigio de lo que fue. Sonrió, no por lo vivido, sino por haber salido entera, porque el verdadero triunfo no era haberse ido, era no querer volver jamás. Al volver del viaje, retomó su rutina con otra energía. No cambió el mundo, no fundó una empresa, no hizo grandes anuncios, pero se levantaba cada día con propósito. Empezó a colaborar en un taller de escritura para mujeres mayores, muchas de las cuales compartían historias de abandono, de soledad, de invisibilidad, y ahí, en esas tardes de mate y cuadernos arrugados, encontró un nuevo sentido. No necesitaba ser una figura pública ni una gurú del crecimiento personal, bastaba con estar presente, escuchar, ofrecer una palabra oportuna. Una mujer le dijo un día: me hiciste escribir algo por primera vez desde que él me dijo que yo no servía para eso, y esa frase, tan simple, le dio más satisfacción que cualquier disculpa de su pasado, porque ayudar a otra mujer a encontrarse era la forma más poderosa de confirmar que ella también se había encontrado. Una tarde, mientras organizaba archivos en su computadora, encontró una carpeta con videos caseros de sus años de casada. Dudó. Tenía el dedo sobre la tecla de borrar, pero algo la detuvo. Abrió uno. Se vio a sí misma cocinando, sonriendo a la cámara, preguntando si quería más arroz. Él, detrás del lente, respondía con un sí corto, sin mirarla. Puso pausa. La mujer del video parecía feliz, pero sus ojos, no, sus ojos estaban apagados, como si ya supieran lo que venía. Cerró el archivo sin terminarlo, no con dolor, sino con respeto. A esa mujer le debía todo, porque sin esa entrega, sin esa versión ingenua y generosa, no habría llegado hasta aquí. No borró la carpeta, la guardó en una memoria externa y la etiquetó, lo que fuera, no para volver, sino para recordar cuánto había caminado, porque cuando una se reconstruye, no reniega del pasado, lo mira, lo honra, y sigue adelante. Una mañana de otoño, mientras caminaba por la feria del barrio, lo vio. Estaba solo, parado frente a un puesto de libros usados, hojeando sin demasiado interés. No la vio de inmediato, pero cuando lo hizo, fue como si el tiempo se encogiera por un instante. Él abrió los ojos, la boca apenas, como sorprendido por su presencia. Iba vestida sencilla, con una bufanda color mostaza que hacía juego con el tono cálido de su piel. No había maquillaje ni intención, solo era ella, entera, caminando sin miedo. Él dio un paso hacia ella, como si quisiera decir algo, pero ella solo lo miró, bajó un poco la cabeza en señal de saludo y siguió caminando. No se detuvo.
No aceleró, pasó a su lado como se pasa junto a una estatua vieja en una plaza conocida. Él quedó ahí, con el libro en la mano, viéndola alejarse. No hubo palabras, ni gestos, ni escenas, pero para él, esa indiferencia fue el golpe más fuerte. Esa noche, él le escribió un último mensaje, largo, desesperado, lleno de lo que nunca había dicho antes. No puedo sacarte de mi mente. Todo me recuerda a vos, me equivoqué con cada decisión. Le hablaba del vacío que sentía, del silencio que lo rodeaba, de cómo la nueva relación se había desmoronado sin dejar huella. Le pedía una oportunidad, una charla, un café. Ella leyó el mensaje sentada en la cocina, con una manta sobre las piernas y una taza de té humeante entre las manos. No lloró, no sonrió, solo respiró hondo y pensó, llegaste tarde, muy tarde. No respondió, no porque quisiera castigarlo, sino porque ya no tenía nada que decir. No quedaba nada que explicar, nada que reconstruir. A veces, la respuesta más clara es el silencio, y en ese silencio, ella encontró la confirmación de que ya no lo necesitaba para sentirse viva, porque ahora su historia la escribía ella sola. Desde ese día, decidió dejar el celular en modo silencio cada noche. Ya no esperaba nada de nadie, ni excusas, ni explicaciones, ni disculpas. Su paz no dependía de otros. Estaba en las cosas pequeñas, en su cafecito de la mañana, en el libro que leía antes de dormir, en el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Su casa ya no le parecía vacía, era su refugio. Había cuadros suyos en las paredes, velas con aromas suaves, y una radio que sonaba bajito con canciones de esas que antes no podía escuchar porque a él no le gustaban. En la cocina, una sola taza limpia, en la cama, una sola almohada bien mullida, y no lo vivía como soledad, sino como espacio propio, porque después de haber compartido tanto con alguien que no supo verla, aprender a estar consigo misma era el mayor acto de amor que podía darse. Un viernes por la tarde, fue invitada a una charla en una universidad local sobre mujeres y resiliencia. Se sentó entre otras panelistas, todas con historias distintas, pero miradas parecidas. Cuando fue su turno de hablar, no llevó apuntes, solo se paró, respiró profundo y dijo, durante muchos años pensé que amar era aguantar. Ahora sé que amar es no desaparecer en el intento. Hubo un silencio largo, de esos que calan. Luego, aplausos sinceros. Al final del evento, varias chicas jóvenes se le acercaron, algunas con lágrimas en los ojos, otras con cuadernos en mano para anotar lo que decía. Una de ellas, tímida, le susurró, quiero ser como vos cuando crezca, y por dentro, algo se le estremeció, no por vanidad, sino por gratitud, porque esa frase le confirmó que su historia, con toda su pena y su reconstrucción, ya no era solo suya, se había vuelto un espejo donde otras podían verse, y en ese reflejo, había esperanza. Una noche, al volver de una de esas charlas, abrió su bandeja de entrada y encontró un correo con el asunto, gracias por contar tu historia. Era de una mujer que vivía en otra ciudad, que la había visto por casualidad en un video compartido por redes. El mensaje era largo, lleno de emoción. Le contaba que estaba en pleno proceso de separación, que se sentía rota, inútil, invisible, pero que al escucharla hablar, algo dentro suyo se había encendido. No sabía que era posible volver a sentirse viva después de ser traicionada. Hasta que te escuché, me diste esperanza. Ella se quedó en silencio, leyendo cada palabra como si fuera un eco de su propia historia. No respondió de inmediato. Se quedó abrazada a esa sensación de conexión profunda, esa certeza de que a veces el dolor no solo nos transforma, también nos une, y entendió que no hacía falta tener millones de seguidores ni una plataforma enorme, bastaba con una voz, una verdad, una mujer que decidiera hablar. Al día siguiente, fue al mercado como siempre, saludó a los mismos vendedores, compró las mismas frutas, pero algo había cambiado, sentía una ligereza nueva,
No porque no tuviera problemas, seguía habiendo cuentas que pagar, días grises, dudas pequeñas, sino porque ya no vivía cargando con lo que otros le hicieron. Había soltado, había aprendido, caminó por el pasillo de los panes y de pronto lo vio otra vez. Él, solo, con una bolsa en la mano, parado frente al estante de galletas. Sus miradas se cruzaron. Esta vez, él intentó sonreír, pero ella no devolvió el gesto, no por rencor, sino porque ya no había nada que conectar. Fue como mirar una escena de una película vieja que ya no provoca emoción. Se giró y siguió caminando, con paso firme, con la cabeza en alto, con el corazón sereno, porque la verdadera libertad no es irse, es no tener ganas de volver. Esa noche, después del cruce en el supermercado, al llegar a casa, sacó su cuaderno y escribió sin pensar. No buscaba frases bonitas ni textos elaborados. Solo quería dejar constancia de lo que sentía. Hoy lo vi, y por primera vez, no dolió. Esa línea sola, en el centro de la hoja, fue suficiente. La leyó varias veces. Era tan simple y tan poderosa que no necesitaba más adornos. Cerró el cuaderno con una sonrisa suave y se preparó una cena ligera. En la mesa, una sola vela encendida. Comió despacio, sin mirar el celular, sin televisión de fondo. Agradeció en silencio por ese momento, por todo lo vivido, por todo lo aprendido. No necesitaba hablar con nadie para saber que había llegado a un lugar donde la calma era real. Y esa certeza, sin dramatismos ni euforia, era su mayor victoria. Una tarde lluviosa, recibió una llamada de una fundación que trabajaba con mujeres víctimas de violencia emocional. Querían que diera una serie de charlas, no como experta, sino como sobreviviente. Dudó unos segundos, luego dijo que sí, porque entendía que cada historia que compartía no era una repetición de su dolor, sino una forma de iluminar caminos ajenos. Preparó su presentación con cariño, seleccionó sus palabras con cuidado, y cuando llegó el día, se paró frente a un grupo de mujeres con rostros marcados por el silencio, y dijo: yo también pensé que no valía nada, que sin él no iba a poder, pero estaba equivocada, y vos también lo estás si pensás eso. Una mujer del fondo lloró sin disimulo, otra la abrazó al final, y ella, mientras guardaba sus cosas en la cartera, sintió que había encontrado su lugar, no el que otros eligieron para ella, sino el que construyó con cada pedazo que juntó de sí misma. Un domingo por la mañana, sin planearlo demasiado, decidió redecorar su dormitorio, quitó las cortinas pesadas que tanto le gustaban a él, sacó las fotos enmarcadas de viajes donde solo ella sonreía, cambió la ropa de cama por una más clara, más suave, más suya, movió los muebles hasta que el espacio se sintió distinto, más liviano. Al terminar, se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Era el mismo cuarto, pero todo había cambiado. Ahora olía a lavanda, las paredes reflejaban más luz, y la ventana dejaba entrar la brisa sin obstáculos. Era su refugio, un lugar donde podía quedarse horas leyendo, escribiendo o simplemente descansando sin sentir que debía estar haciendo algo por otro. Y en ese rincón íntimo, se prometió que nunca más volvería a apagarse para que otro brillara. Semanas después, una amiga le regaló una pulsera con un dije en forma de mariposa. Para que no olvides todo lo que volaste para salir de esa jaula, le dijo. Ella la aceptó con una sonrisa y la usó desde entonces como una especie de amuleto. No era costosa ni llamativa, pero cada vez que la veía en su muñeca, recordaba lo lejos que había llegado. Un día, mientras compraba flores en la calle, una mujer se le acercó tímidamente y le dijo: te vi en una charla, SOS muy valiente. Ella solo respondió con un gracias corto, pero en su interior sintió algo que no podía describirse fácil: validación, porque ahora su historia inspiraba, tocaba, abría caminos. Ya no era solo una cicatriz, era testimonio, era guía, y eso valía más que cualquier perdón no recibido, más que cualquier disculpa que él pudiera ofrecerle, porque ella ya no necesitaba respuestas,
Solo seguía adelante, firme y en paz. Una mañana cualquiera, mientras barría el balcón, se le cayó al suelo una cajita de metal donde guardaba cosas sueltas. Al agacharse para recoger el contenido, vio una foto antigua arrugada en una esquina. Era de ellos dos, en un cumpleaños familiar. Él la tenía abrazada y ella sonreía con la cabeza inclinada hacia él. Se quedó mirando la imagen durante unos segundos, no por nostalgia, sino por reconocimiento. Esa mujer en la foto ya no existía. Era una versión suya que había amado con todo, sí, pero también había soportado demasiado. Volvió a guardar la foto, no por apego, sino como quien guarda un documento de identidad vencido. Ya no le servía, pero tampoco lo negaba, porque esa versión suya había sido necesaria para llegar a la que era hoy, y aunque esa sonrisa de la foto escondiera mil silencios, también era prueba de su capacidad de amar. Ahora solo se aseguraría de que ese amor empezara por ella misma. Tiempo después, la invitaron a un programa de radio local para hablar sobre mujeres que renacen tras una ruptura. Al principio, dudó, pero aceptó, y al entrar a la cabina, con los auriculares puestos y el micrófono frente a su boca, se sintió poderosa. Habló con calma, con firmeza, con esa sabiduría que solo se adquiere atravesando el dolor. Contó su historia sin culpas, sin vergüenza, sin exageraciones. La conductora le preguntó qué fue lo más difícil del proceso, y ella respondió sin dudar: mirarme al espejo y no reconocerme, y aún así, quedarme ahí hasta encontrarme. El silencio del otro lado fue profundo. Cuando terminó la entrevista, recibió decenas de mensajes, mujeres de todas partes agradeciéndole por poner en palabras lo que muchas sentían pero no sabían cómo decir. Y esa noche, antes de dormir, se sintió útil, no desde el sacrificio, sino desde la verdad, porque al final, lo único que realmente libera es ser fiel a una misma. Una tarde, mientras tomaba un café en su rincón favorito, vio entrar a una pareja joven. Se reían, se tocaban las manos, se miraban como ella recordaba haberlo hecho alguna vez. Los observó unos segundos, no con envidia, sino con una mezcla de ternura y distancia. Sabía que el amor podía ser así al principio, intenso, ingenuo, ciego, pero también sabía que si no se cuida, si no se honra, se convierte en costumbre, en rutina, en abandono disfrazado de estabilidad. Desvió la mirada, volvió a su taza, y escribió en su libreta: el amor no es sacrificio constante, es hogar, no jaula. Esa frase quedó ahí, como tantas otras que surgían cuando se permitía bajar la guardia. Escribir se había vuelto su forma de respirar, un espacio solo suyo, sin filtros, sin expectativas. Y en esas páginas sueltas estaba narrando la historia que nadie le había enseñado, la de una mujer que no se salvó por un nuevo amor, sino por atreverse a amarse de verdad. Días después, recibió una llamada inesperada. Su ex-suegra. No hablaban desde la separación. La mujer quería verla, tomar un café, hablar un poco. Dudó, no por temor, sino por prevención. Aceptó con ciertas reservas. Se encontraron en una panadería discreta, lejos de los lugares de siempre. La señora llegó puntual, con gesto cansado. Hablaron de temas superficiales al principio, pero pronto la conversación tomó otro rumbo. Yo sabía lo que pasaba, pero nunca me metí. Y eso me pesa, confesó. Ella la escuchó en silencio, sin juicio. Le dolió. Sí, pero ya no como antes, porque ahora entendía que todos tienen sus batallas. Le agradeció el gesto. Le dijo que no guardaba rencor, pero que necesitaba mantener su paz lejos de todo lo que la había hecho dudar de sí misma. La señora asintió, con ojos vidriosos, y al despedirse, le dijo algo que se le quedó grabado: él todavía cree que vas a volver, pero vos ya no es la misma. Y esa frase le confirmó que su transformación era visible, innegable, real. Esa misma noche, abrió su closet y vio una caja que había dejado olvidada arriba de todo.
casi escondida. La bajó con cuidado, como si supiera que ahí adentro aún quedaban fragmentos de una historia que no terminaba de cerrar del todo. Al abrirla, encontró cartas antiguas, regalos pequeños, notas que alguna vez la hicieron sonreír. Los sostuvo entre las manos sin temblar. Ya no le dolían, le parecían parte de otra vida. Se permitió revisar todo una última vez, no con nostalgia, sino con gratitud, porque cada palabra escrita, cada objeto guardado, había sido una etapa, y como todo lo que ya cumplió su función, era momento de soltarlo. Volvió a guardar la mayoría, pero dejó afuera un sobre, el que contenía su carta de despedida no enviada. La leyó por última vez, respiró hondo, y decidió quemarla. Con un encendedor, en el patio, la sostuvo mientras el fuego consumía cada línea escrita desde el dolor, y mientras las cenizas volaban con el viento, sintió que algo dentro suyo también se deshacía, pero esta vez, para siempre. Un domingo por la tarde, recibió una invitación a una boda. Era de una compañera del taller de escritura. Al principio dudó en ir, no por el evento, sino por lo que representaba, ver otra historia de amor comenzando, después de haber cerrado la suya con tanto esfuerzo. Pero algo en su interior le dijo que sí, que ir como mujer completa, no como invitada vacía, era también parte de su proceso. Se puso un vestido que nunca había usado, uno que guardaba para una ocasión especial. Se maquilló con sutileza, se perfumó con su aroma favorito y llegó al salón con paso seguro. La música, las luces, la alegría de los presentes, todo tenía otro color ahora. Ya no sentía ese vacío que alguna vez le apretaba el pecho. Durante la ceremonia, mientras los novios se miraban con ternura, no sintió envidia, sintió paz, porque al fin entendía que el amor no se trata de aguantar a toda costa, se trata de estar con alguien sin perderse, y si no es así, mejor sola y libre. Al salir de la boda, caminó unos minutos sola por la calle. La noche estaba tibia, con ese aire calmo que solo aparece después de muchas emociones contenidas. Se detuvo frente a una vidriera donde colgaban vestidos de fiesta y, por reflejo, se miró. Lo que vio no fue una mujer buscando aprobación, ni una figura decorativa. Vio a alguien que había atravesado el fuego y no se había quemado, alguien que se sostuvo sola cuando nadie más lo hizo, que aprendió a abrazarse cuando todos se alejaron. Y por primera vez en mucho tiempo, se dijo a sí misma, en voz baja, estoy orgullosa de vos. No necesitaba que se lo dijeran los demás, ya no, porque al final, el verdadero reconocimiento viene desde adentro, y eso, ninguna traición podía quitarle. Días más tarde, en una reunión casual con amigas, hablaron sobre planes a futuro. Una mencionó mudarse de ciudad, otra iniciar un nuevo negocio. Cuando le tocó a ella, se quedó en silencio unos segundos. No porque no tuviera sueños, sino porque por fin se había dado cuenta de que ya no soñaba desde la carencia, soñaba desde la plenitud. Me gustaría abrir un espacio para mujeres, un lugar donde puedan ser escuchadas sin juicio, dijo, y al decirlo, sintió que algo se activaba dentro suyo, como una chispa, como un motor. Las amigas la miraron con admiración, algunas con lágrimas en los ojos, porque sabían que esa idea no era capricho, era la síntesis de todo lo que había vivido. Un proyecto nacido no desde el dolor, sino desde la transformación, y en ese momento, entre risas, ideas y abrazos, supo que su historia apenas comenzaba, solo que ahora, ella era la autora. Con el paso de los meses, el proyecto empezó a tomar forma. No tenía muchos recursos, pero tenía algo más valioso, convicción. Consiguió un pequeño local, pintó las paredes con colores cálidos y pidió donaciones de muebles viejos que restauró con sus propias manos. Colgó en la entrada un cartel sencillo, Espacio Renacer, y cada detalle del lugar llevaba algo suyo, una lámpara que le regaló una amiga, un cuadro pintado por ella, un rincón con libros subrayados con frases que alguna vez la sostuvieron. El primer día,
Solo fueron 3 mujeres, pero bastó, porque esas 3 se miraron, compartieron silencios, lágrimas y café, y en ese círculo de confianza, ella volvió a sentir que su historia tenía sentido. No porque la hubiera contado muchas veces, sino porque ahora era puente para otras. Ya no era solo una sobreviviente, era guía, y eso, era más fuerte que cualquier herida del pasado. Una tarde, mientras limpiaba el salón después de una jornada intensa, encontró en su bolso una nota doblada que alguien había dejado sin firmar. Decía, gracias por existir. Escucharte fue como volver a respirar. La leyó 3 veces, la sostuvo contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por tristeza, ni por rabia, lloró de alivio, de reparación, de comprensión, porque entendía, al fin, que todo lo vivido, cada silencio trago, cada lágrima escondida, cada noche sola no había sido en vano, había sido camino, formación, base. Y mientras el sol entraba por la ventana del salón, iluminando ese espacio que había construido con tanto esfuerzo, sintió que por fin estaba donde siempre quiso estar, en un lugar propio, lleno de propósito, donde ninguna mujer tenía que sentirse sola jamás. Una noche, al volver a casa después de una jornada larga, encendió la radio sin pensar. Justo empezaba una canción vieja, una de esas que él solía cantar en la ducha. Por un segundo, sintió un nudo en el pecho, no por él, sino por la versión de ella que se conformaba con tan poco. Se quedó escuchando la letra, sentada en la cocina, con una copa de vino medio llena, y cuando la canción terminó, se sorprendió sonriendo. No había nostalgia, solo una especie de ternura hacia su yo del pasado, porque ahora entendía que lo que alguna vez creyó amor, era costumbre, miedo, dependencia. Lo que vivía hoy era distinto, aunque estuviera sola, aunque no hubiera otro nombre en su almohada. Porque la plenitud no llegaba con pareja, llegaba con la certeza de no traicionarse nunca más. Días después, recibió un mensaje corto de él. Pasé por tu centro, me emocionó ver lo que hiciste. Felicitaciones. Nada más, no había excusas, ni intentos de reconexión, solo una frase breve, como si por fin entendiera que ya no tenía lugar en su vida. Ella lo leyó, lo dejó en visto, y no pensó más en eso, porque el pasado ya no tenía poder sobre su presente. Y si él ahora veía lo que ella era capaz de construir, que lo viera, pero desde lejos, sin intromisiones, sin segundas partes. Esa noche, al cerrar el centro, puso la llave en el bolso y miró las luces apagadas por última vez antes de irse. En ese silencio, se sintió fuerte, plena, porque la vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que decidimos reconstruir con lo que queda, y ella había reconstruido todo, empezando por sí misma. Una mañana, mientras organizaba una actividad para el centro, una de las mujeres nuevas se le acercó con timidez. Era mayor, con las manos temblorosas y la voz baja. Le dijo, no sé si puedo empezar de nuevo, siento que ya es tarde para mí. Ella la miró con dulzura, se sentó a su lado y le tomó la mano con firmeza. No hay relojes para sanar, el tiempo no importa, lo que importa es que estás acá, y que no estás sola. La mujer rompió en llanto, y ese abrazo que se dieron después no fue solo contención, fue legado, porque cada vez que ella ayudaba a otra a levantarse, también reafirmaba su propia fuerza, y entendió que la vida le había dado un propósito inesperado, ser faro en noches oscuras, no por heroína, no por ejemplo, sino por haber sabido caminar entre ruinas y aún así elegir luz. Esa misma tarde, al llegar a casa, abrió una caja donde guardaba objetos simbólicos. Ahí estaban una foto antigua, la pulsera con forma de mariposa, una nota de su amiga, y el primer dibujo que una mujer le regaló en el centro. Sacó uno de los últimos objetos que quedaban, el anillo de bodas. Lo sostuvo unos segundos, sin tristeza. Era solo un metal frío, sin historia ya. Lo colocó dentro de una copa de cristal,
esa que nunca llegó a usarse en ningún aniversario, y la dejó sobre el estante del comedor, no con rabia, sino como un acto simbólico. Como diciendo, esto fue, pero ya no es. Cerró las persianas, se preparó una infusión de menta, y se recostó en el sofá con los pies sobre la mesa, una manta tibia cubriéndole las piernas. Se sentía entera, no completa por otro, completa por ella, porque la vida le había demostrado algo irrefutable: cuando una se elige, nada ni nadie puede volver a romperla igual. Una noche especial, organizaron en el centro una velada íntima para compartir historias de transformación. Había velas encendidas, té caliente, y una energía que se podía tocar con las manos. Ella fue la última en hablar, no por protagonismo, sino porque sabía que su voz, al final, tenía el peso de quien ya había recorrido el camino entero. Se paró frente al grupo, respiró hondo y comenzó: durante mucho tiempo, pensé que debía ser fuerte para los demás, aguantar, callar, adaptarme, pero aprendí que la verdadera fuerza, es decir basta, es irse cuando quedarse te está apagando. Todas la escuchaban en silencio, algunas con lágrimas, y en ese instante, ella no era la mujer traicionada, ni la que fue invisible en su propia casa, era la que había renacido, la que ahora tendía la mano, la que ya no tenía miedo de contar su historia en voz alta. Al terminar, hubo abrazos, aplausos, suspiros. Ella recogió su taza, apagó las luces una a una, y al cerrar la puerta del centro, miró hacia la calle vacía con una sonrisa que nacía del alma. Ya no se preguntaba si era suficiente. Ya no buscaba validación en miradas ajenas. Ahora caminaba segura, incluso en la oscuridad. Al llegar a casa, se quitó los zapatos, se soltó el cabello y se miró al espejo. No vio a una mujer sola, vio a una mujer libre, y esa diferencia, tan sutil y tan poderosa, era el resultado de todo su recorrido. En ese reflejo había cicatrices, sí, pero también había brillo, había luz, había paz, porque había hecho lo más difícil de todo: elegir su propio bienestar, y sostenerlo, día tras día, decisión tras decisión, aunque doliera, aunque temblara, aunque todos esperaran que no pudiera. Un día cualquiera, sin anuncios ni razones especiales, decidió ir a la playa. Tomó un bolso pequeño, un libro, una botella de agua y sus gafas. Llegó temprano, cuando el mar aún estaba tranquilo y la arena no quemaba. Caminó hasta donde el agua rozaba los pies y se sentó ahí, dejando que las olas le salpicaran los tobillos. No pensó en nada concreto, no repasó errores, ni revivió momentos. Solo se dejó estar. Cerró los ojos, sintió el sol en la piel y se permitió existir sin más. A su lado, una pareja discutía en voz baja. Del otro lado, una nena reía corriendo hacia el mar. Todo seguía su curso, como siempre, pero para ella, ese instante era único. Era la primera vez que no sentía que le faltaba algo, porque no le faltaba nada. Había pasado de necesitar un nosotros para sentirse completa, a abrazar su yo sin reservas. Y en ese espacio de quietud, sintió que su historia había llegado a donde debía. Al regresar a casa, puso música suave, se preparó una copa de vino y abrió el cajón donde había dejado el anillo. Dentro de la copa de cristal, lo miró por última vez, lo tomó con los dedos y lo dejó caer suavemente en una caja de madera que luego cerró con llave. Esa llave la colgó en un collar fino, que se puso al cuello, no como símbolo de encierro, sino como recuerdo de su liberación. A veces, cerrar etapas no significa olvidar, significa saber exactamente dónde termina una historia, y comenzar otra. Caminó hasta el balcón, se apoyó en la baranda y miró las luces de la ciudad encendiéndose. Su vida no era perfecta, tenía días difíciles, momentos grises, pero ahora, incluso en medio de todo eso, ella era otra, porque había elegido sanar, había elegido quedarse, había elegido empezar de nuevo, y eso, nadie podía quitárselo. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón,
sonó su celular con una notificación de esas que el tiempo convierte en anécdota, un recuerdo de hace años, una foto vieja con él, en algún viaje que ya ni recordaba. Ella miró la imagen sin pestañear, ya no le dolía, no porque la historia no hubiera sido real, sino porque había sanado, porque había entendido que incluso lo que nos hiere forma parte de lo que somos. Cerró la aplicación, respiró hondo y siguió regando. Cada planta, cada maceta, era parte de su nuevo hogar, ese que ya no compartía con nadie, pero que sentía más lleno que nunca. Con cada hoja verde, con cada flor que brotaba, ella recordaba que la vida siempre da otra oportunidad, cuando una se la da primero a sí misma. Esa misma tarde, se sentó al piano del centro comunitario donde una voluntaria la había invitado a tocar algo. Hacía años que no lo hacía. Apoyó los dedos sobre las teclas con una mezcla de temor y ternura. Tocó sin partituras, guiada solo por la memoria de una melodía que alguna vez la hizo llorar. Pero ahora, esa misma música le sacaba una sonrisa. Las notas fluían, suaves, claras. Nadie la interrumpió, nadie necesitaba entender lo que tocaba, porque en ese momento, cada acorde era una declaración silenciosa: estoy viva, estoy bien, estoy completa. Al terminar, se quedó unos segundos con los ojos cerrados, saboreando ese instante de paz. No había público, no había aplausos. Solo ella y su renacimiento hecho sonido, y en ese silencio final, supo que había llegado, no a un final feliz de cuento, sino a algo mejor, un principio con sentido, un lugar propio, un hogar en sí misma. Esa noche, mientras guardaba los papeles del día y apagaba las luces del centro, se detuvo frente al espejo grande de la entrada, se miró con detenimiento, las líneas en su rostro, los ojos marcados por años de lucha, el cuerpo que ya no era el mismo, pero que era suyo, y le gustaba. No porque fuera perfecto, sino porque era verdadero, honesto, reflejo de todo lo que había atravesado sin rendirse. Sonrió con una calma nueva, de esas que no se compran ni se fingen, y ahí, sin música ni testigos, murmuró al reflejo: no quería que me suplieras, quería que me sintieras. No fue una frase para él, fue para sí misma, para la mujer que fue, para la que es, para la que seguirá siendo. Cerró la puerta, guardó la llave en su bolso, y caminó por la vereda tranquila, con paso firme. Ya no era la mujer abandonada, era la mujer que se eligió, y eso, era todo. En casa, al llegar, dejó el bolso en el suelo, se quitó los zapatos y fue directa al cajón. Abrió, sacó la cajita de madera donde estaba el anillo que alguna vez representó promesas rotas, y lo miró una última vez. Esta vez no lo volvió a guardar, lo dejó sobre la mesa, dio media vuelta, y lo dejó ahí, como quien deja atrás una piel vieja. Se sirvió una copa de vino, caminó descalza hasta el balcón, y se quedó mirando el cielo. La ciudad respiraba abajo, ella respiraba arriba, en silencio, con el pecho lleno, sin ansiedad, sin rabia, solo certeza. Se sentó, cruzó las piernas, cerró los ojos y sonrió, porque ahora sabía algo que ninguna traición podría quitarle, que renacer no es volver a ser la de antes, es ser otra, más firme, más real, más libre, y por fin, pudo respirar.